Hola, bienvenidos a otro día más de Viernes de Vinculación. Hoy es viernes 29 de abril y el día de hoy les presento a la doctora Anidia Blanco, a quien nos va a mostrar el tema de la trascendencia del mundo micro. Bienvenida, doctora. La doctora Anidia Blanco es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, m- maestría con especialidad en biología experimental en el Instituto de Ecología y doctorado en el Instituto de Ingeniería, ambas instituciones de la UNAM. Ha realizado estancias postdoctorales en el Departamento de Biotecnología del CINVESTAB e IPN y en el Laboratorio de Fitoplancton y Ecología Marina del CICIMAR. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, además de ser responsable en este mismo departamento académico del programa educativo de bioingeniería en acuacultura y en el área de investigación. Es responsable del Laboratorio de Bioingeniería y Ciencias Ambientales (BICA) de la Unidad de Pichilingue de la UAPS. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí porque siempre me encanta que me inviten en esta dirección. Pues sí, en efecto les voy a hablar de un poquito de los microorganismos, que es a lo que yo me dedico. Entonces, no sé si empiezo a compartir. Claro. Denme 2 segunditos porque siempre tardo un poquito más en... Para ir comenzando, usted nos va a explicar desde su perspectiva qué es el mundo micro o a qué se refiere cuando nos menciona el mundo micro, ¿verdad? Sí, listo. Bueno, el nombre de esta presentación es la trascendencia de conocer el mundo micro y en este sentido le puse este nombre porque muchas veces nosotros tenemos idea de todo lo que implica la diversidad, los seres vivos. Sin embargo, a la hora de pasarnos al mundo micro es complejo y es complejo porque no lo vemos, ¿no? Vámonos entonces a conocerlo. Voy porque no pasó la parte diapositiva. Vamos a empezar a ver qué o quiénes son el mundo micro. Cuando yo me estaba refiriendo a que a veces es complicado visualizarlo, es porque si yo les digo jirafa, ratón, pez, todo el mundo va a tener una imagen de un organismo en su cabeza, porque los vemos, o sea, porque sabemos cómo es un perro, porque sabemos cómo es un pez, porque sabemos cómo es una jirafa, porque son cosas que existen en nuestra cotidianidad. Sin embargo, cuando hablamos del mundo micro, como nosotros no lo vemos, cuando yo les digo algunos términos, a lo mejor van a decir, bueno, es que, ¿qué es esto? ¿No? Yo no ubico que a lo mejor no sé, es un dinoflagelado, que a lo mejor es un clostridium, que es no sé, un H1N1 sí, por la influenza pasada, y un SARS-CoV-2 también por la influenza, por el COVID, ¿no? Ahora sí, pero no tenemos una imagen en nuestra cabeza, ¿no? No tenemos una imagen de a lo que se refiere esta diversidad. Les voy a comentar que en el mundo micro existen grupos a los que nosotros llamamos procariontes. Es un término que, como sé que este es un programa de divulgación, quizás suene un poquito raro, quizás un poquito difícil, pero se refiere simplemente a que son organismos, carión se refiere a núcleo y se refiere a que no tienen núcleo. ¿Sí? El DNA de estos organismos se encuentra en todo el citoplasma y estos son grupos de arqueobacterias o bacterias. Yo en esta charla me voy a enfocar más al grupo de bacterias porque es lo que yo trabajo, lo que de manera particular me he especializado
a partir de mi, pues ya desde hace varios años desde la licenciatura, ¿no? Es donde un poquito más he trabajado. También tenemos, sin embargo, organismos eucariontes, y estos organismos eucariontes también quizás suena un poco complicado, pero también se refiere al carión, núcleo, y eu verdadero. Se refiere a organismos que tienen núcleo. Y estos organismos somos ustedes, soy yo, es un perro, es un gato, pero saben, también hay grupos pequeñitos, pequeñitos, microorganismos que son eucariontes y que pueden ser grupos unicelulares que tienen una sola célula o grupos pluricelulares. Grupos pluricelulares eucariontes, eucarióticos, soy yo y son ustedes, porque tenemos varias células. Y también tenemos finalmente dentro de este mundo micro entes que son los virus. Aquí le vamos a poner entre comillas virus en esta diversidad porque no necesariamente es una diversidad biológica porque los virus no están catalogados como organismos vivos, ¿no? Son agentes genéticos móviles que hacen transferencias del genoma, que puede ser RNA, DNA, ya son cosas más particulares, pero solo vamos a decirles que son agentes que se encuentran movilizándose entre nuestros ecosistemas, entre nosotros, ¿no? Entonces tenemos de manera general estos tres grandes grupos, los procariontes, que son arqueabacterias y bacterias, los eucariontes, que pueden ser grupos unicelulares y pluricelulares, y hay muchos grupos dentro de ellos, pero para fines prácticos son eucariontes, y los virus. Ahora, ¿qué tan pequeños son? ¿Por qué les digo que son pequeñitos? Pues porque estos grupos llegan a medir algunas cuantas micras. Si hablamos de organismos pequeñitos eucarióticos que nosotros tenemos a simple vista que podemos observar, pensamos en alguna hormiga, en abejas, no sé, cositas así pequeñitas, ¿no? Pero inclusive una abeja es un gigantón comparado con un microorganismo. Una abeja llega a medir, no sé, dependiendo la abeja, ¿no? Pero alrededor de 1.5 centímetros. Y les estoy diciendo que estos grupos llegan apenas a algunas micras, ¿no? Y una micra, para los que no estemos muy familiarizados con estas unidades de medida, se refiere a la milésima parte de un milímetro. O sea, una milésima parte de un milímetro es una micra. Y estos organismos, estos grupos, miden, por ejemplo, en virus aproximadamente de 0.02 a 0.3 micras, ¿sí? Entonces son pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Las arqueobacterias también tienen una dimensión que va desde los 0.5 micras. Aquí les puse algunas fotos para que empecemos a identificar al menos morfológicamente a estos grupos, ¿no? Son la verdad es que son muy guapetonas, pero como nosotros no las conocemos, no es algo que tengamos de manera común, pues quizás no lo asociamos, entonces ahora quise justo hacer eso, ¿no? Tratar de asociar un poco la morfología que ellas presentan para que al menos cuando hablemos de ellas sepan o puedan tener en su imagen, ¿no? Una figurita sobre a lo que me refiero. Entonces, estas son arqueobacterias y finalmente llegamos con las guapísimas bacterias, que esta, por ejemplo, si se dan cuenta, parece como un chetito, es así alargada, y esta estructura le llamamos bacilo, tiene aquí unos flagelos, y estas llegan a medir aproximadamente 2 micras. Como yo les mencionaba anteriormente, también tenemos eucariontes. Aquí les presento un eucarionte unicelular, que es un paramecium, tiene una serie de cilios en todo lo que es aquí alrededor de su membranita, todo alrededor. Pero si se dan cuenta, este organismo ya es muy diferente a los otros que yo les presenté. En este se alcanza a observar su núcleo, sus organelos, y eso son cosas de las que carecen los otros grupos de bacterias y arqueobacterias. Ahora, la verdad es que también los grupos eucarióticos son unos gigantones al lado de los grupos procariontes. Por ejemplo, este paramecium llega a medir aproximadamente 300 micras. Si ustedes lo ven aquí en una relación que traté de hacer de tamaño, van a ver el tamaño del virus, que es más pequeñito que arqueobacterias y bacterias, el tamaño de las arqueas, las bacterias, y en relación con lo que es un paramecium.
Entonces, en realidad, este se ve gigante con respecto a estos otros organismos. Aquí seguramente tengo muchos alumnos que han hecho prácticas al microscopio. Bueno, ahora con lo de la pandemia no estoy muy segura qué tanta oportunidad tuvieron, pero seguramente cuando hacen sus observaciones al microscopio van a ver que hay unos organismos que son estos paramecium, son muy comunes, parecen perritos, van por todos lados, y hay otros puntitos chiquititos, chiquititos que se ve que se mueven. Posiblemente por la relación de tamaño sean algunos grupos bacterianos. Y estos grupos, yo cuando les digo que son pequeñitos, es porque no los vemos a simple vista. Yo, por ejemplo, aquí les pongo esta microscopía electrónica de barrido y les podría preguntar qué es esto, y yo creo que muchos me dirían, pues parece como una montaña, parece ahí como algún agregado de algo, parece basura, no lo sé, pero saben, en realidad es la punta de un alfiler. Entonces, imagínense la cantidad de organismos que estamos viendo en esta punta de este alfiler. ¿Por qué? Porque son pequeños, ¿sí? Es como nosotros y se pueden acumular, ¿no? En grupitos. Y estos grupos solo es posible verlos con un equipo con equipos ópticos como los microscopios. A simple vista, como yo les decía, no se observan, entonces necesitamos o requerimos equipos que nos permitan verlos y analizarlos. Además, tengo que decirles que tampoco tienen muy buena fama. Cuando yo hablo de bacterias que me gustan mucho, la gente lo primero que imagina no es, ay, qué lindas son las bacterias, seguro hay un bacilo, un coco, no sé, una agrupación de streptococcus. No, no, no. Lo que la gente inmediatamente piensa, espera, son bacterias, tengo que entonces lavarme mis manos, tengo que acabar con absolutamente todos, tengo que descontaminar. ¿Por qué? Porque estos grupos, porque los microorganismos, no solo las bacterias, no tienen o no han tenido una muy buena fama, y la verdad es que esta visión yo creo que es sumamente comprensible, pues si consideramos el impacto negativo que el mundo microbiano ha tenido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Aquí este cuadro de Discutiendo la Divina Comedia con Dante me agrada mucho porque justo dentro de esta obra pues toca mucho, ¿no? De la historia de la humanidad y las grandes pandemias que han azotado a ella. Y mucho de ello por causa de estos microorganismos. Por eso yo les decía con la imagen de Sheldon, pues que normalmente cuando yo les digo microorganismos o bacterias, pues de manera orgánica, de manera natural, pues surge esta visión como de vamos a acabar con ellos, ¿no? Y esto no solamente lo podemos ver en este cuadro, ¿no? En realidad tenemos ahora ejemplos, por ejemplo, estas enfermedades de origen viral, ¿no? Tuvimos una pandemia en 1918 con la gripe española y pues en el 2019 con SARS-CoV-2, ¿no? Que ocasiona COVID-19 y pues que apenas estamos saliendo de ello. Sin embargo, no solo los virus han causado estragos en situaciones, en la historia de la humanidad, también grupos bacterianos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, perdón, la tuberculosis, la cual es una infección pulmonar y que es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Tenemos otro ejemplo, inclusive hay un libro muy, muy bonito, ¿no? El amor en los tiempos del cólera, y esta enfermedad justo se llama así, se llama cólera, y es ocasionada por una bacteria que se llama Vibrio cólera. La peste, ¿quién no ha oído de la peste, no? En, en la historia de la humanidad. Y bueno, la peste es ocasionada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, y yo creo que muchos cuando hemos ido a algún museo nos hemos impactado con estos cuadros sobre el tétanos, que es ocasionado por una bacteria Clostridium tetani, donde afecta justo el sistema nervioso y pues se da esta desafortunada enfermedad que afecta el nervio y es sumamente dolorosa. Y ahora no puedo dejar de decirlo, pero por culpa de gente antivacunas, tenemos después de muchos años nuevamente casos de tétanos. Entonces, bueno, ese es otro tema
que no voy a tratar aquí, pero sí, lo que sí les quiero decir es que esta mala imagen que tienen las bacterias no es de a gratis, ¿sí? Han causado muchas enfermedades y esto es lo que hace que tengan la fama que hoy vemos. Sin embargo, a mí sí me gustaría dejar muy claro que no necesariamente toda esta fama tendría que ser negativa. Las bacterias, como todos los organismos, tienen sus aristas, ¿sí? Y esta arista también es para ver los beneficios, ¿no? Las bacterias son fundamentales básicamente para que nosotros estemos aquí, ¿no? No podríamos vivir si no existieran las bacterias. Tienen una distribución cosmopolita. Esto quiere decir que las podemos encontrar en todos los sitios. Pueden estar desde los mares, desde el suelo, desde las plantas, desde los seres humanos. Tan están en los seres humanos que les voy a decir que mitocondrias, y en caso de plantas cloroplastos y parte de su núcleo, son de origen bacteriano. Además, las bacterias pueden habitar básicamente cualquier lugar, por extremo que a nosotros nos parezca. Para ellas podría ser un sitio adecuado para vivir. Y aquí es donde me gusta mucho pasar a la otra parte, ¿no? De importancia, sí, de las bacterias de los procariontes, pero la otra parte es con respecto a su historia evolutiva. Saben, esta es una escala del tiempo, quizás no es tan linda, pero aquí aproximadamente hace 4.000 millones de años, tenemos el origen de Luca, que se refiere se llama Luca porque está en inglés, es de Last Universal Common Ancestor, y se refiere al último ancestro común que tenemos absolutamente todos los seres vivos. Está, digamos, oscilando este primer organismo alrededor de los 4.000 millones de años, y posterior a él lo que surge son, en primer lugar, bacterias y arqueobacterias. Es donde se da la divergencia, ¿no? Donde empiezan a haber diversidad de estos grupos. Y a mí me encanta cuando yo les digo que pueden habitar todos los ambientes, a lo mejor más extremos que conozcamos, es porque imaginen cómo era la Tierra en ese entonces. Hace 4.000 años no existía nada de lo que ustedes están acostumbrados a ver. Imagínense estas películas de los Avengers, donde Thanos destruye todo, pues es que es mucho más que eso. O sea, no existían árboles, no existía el pasto, no existían nada. ¿Por qué? Porque, bueno, nada vivo, ¿no? Porque empezaban los primeros seres vivos. Entonces, ¿creen que para las bacterias que surgen en este periodo de tiempo, eso era un ambiente extremo? No, en realidad es que es lo que había. O sea, que tenían, ¿sabes? No hay oxígeno. Bueno, pues ponte ahí a respirar, a ver qué gas, ¿no? ¿Qué gas tóxico? Ahora, por supuesto, estamos hablando de calentamiento global y decimos, hay mucho dióxido de carbono. Nosotros como seres humanos con un metabolismo pobre que solamente, digamos, obtiene oxígeno, pues no podemos ni pensar en respirar cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, las bacterias sí surgen en ese momento, toman y comen lo que hay, empiezan a desarrollar metabolismos metanogénicos, acetogénicos, en condiciones anóxicas, o sea, sin oxígeno. Y posteriormente, con el surgimiento de grupos como las cianobacterias, se empieza a obtener oxígeno. Posteriormente, ya con todo este oxígeno, que surgen más eucariontes fotosintéticos, se empieza a cambiar la atmósfera, cambia de una atmósfera reductora sin oxígeno a una atmósfera con oxígeno, y eso nos da lugar a nosotros de poder habitar este planeta. Pero dense cuenta cuándo está marcado el origen de las primeras bacterias, hace 3.500 millones de años. Y vean dónde estamos nosotros. Acá, por acá todavía. Nosotros como humanos, por acá arriba. Nosotros como animales, por acá, hace 500 millones de años. Entonces, nos llevan rápido. Además, yo les decía anteriormente que empiezan a surgir estos grupos, y hablando de origen de la vida, que no me gustaría
hablar demasiado de eso porque me daría pena con gente que es excelsa en esos temas, pero vamos a hablar sobre cómo se empezó a dar absolutamente todo, cómo empezó a formarse el primer ancestro universal de todos los seres vivos y cómo a partir de eso se dan estrategias para que los seres vivos puedan divergir. Ahí es donde surgen, les decía yo, las primeras bacterias. Tenemos unas bacterias que son, ay, se me acaba de olvidar el grupo de bacterias que son este tipo. Pues bueno, son un grupo de bacterias que pueden obtener energía a partir de oxígeno y entonces llega un protoeucarionte, o sea, un organismo que todavía no es eucarionte, la ve y ahí es que lo que tienes que hacer, como diría Antonio Lascano, es que lo que no te mata te engorda, entonces tienes que comer lo que hay en el medio y te comes tu bacteria. Resulta que pasa un poquito, siempre le digo a mis alumnos que es como la película de Venom, donde Venom atrapa a Peter Parker, pero Peter Parker sigue siendo Peter Parker y Venom sigue siendo Venom. Entonces entra esta bacteria en nosotros y tenemos lo que ahora conocemos como mitocondrias. Y ese proceso se llama endosimbiosis. Hay otros procesos endosimbióticos que son los que pueden aquí ver en la escala evolutiva, como los cloroplastos, donde se hace también la endosimbiosis. Los primeros organismos fotosintetizadores son las cianobacterias, ¿no? Y yo siempre que pregunto a cualquier alumno o a cualquier persona que me diga algún organismo que haga fotosíntesis, pues no sé, 99 de cada 100 me van a decir plantas. Sin embargo, las plantas tienen la posibilidad de hacer fotosíntesis por la endosimbiosis que tuvieron, donde se ingirió una bacteria, una cianobacteria que tenía la capacidad de fotosintetizar. Entonces, bueno, en términos de evolución ya vimos suficiente, solo quería dar algunos ejemplos. Aquí tengo una imagen, me parece muy linda, sobre todo este ejemplo. Aquí está el inicio de la vida, la teoría biosintética, que seguramente todos, bueno, no todos, pero los que están más familiarizados con el área biológica seguro la conocen a la perfección, pero es la teoría biosintética, origen de la vida, formación de primeras células. Y esto que ustedes ven aquí son los primeros fósiles encontrados, los fósiles más antiguos de organismos vivos, de hace 3.500 millones de años, que son los estromatolitos, y posterior a eso, pues todo lo que nosotros ahora conocemos. Miren, inclusive aquí ya están los dinosaurios, ¿no? Pero bueno, por eso yo les mencionaba que no podríamos siquiera estar aquí si no fuera por estos grupos pequeñitos, sin la trascendencia que ellos nos han dejado, simple y sencillamente el habitar este planeta. Son la base de los ecosistemas, sí, de ecosistemas marinos como ecosistemas terrestres, y además saben, no les gusta vivir solos, pues entre comillas les gusta para hacerlo un poco más sencillo el lenguaje, pero a esto me refiero con que los microorganismos, la microbiota que existe, tiene una intensa comunicación celular. Si ustedes ven esta microscopía electrónica de barrido, van a ver que tenemos aquí algunas bacterias filamentosas, algunos bacilos, algunos cocos, etcétera, etcétera, y todos están juntos, ¿se dan cuenta? Y eso tiene que ver porque las bacterias funcionan o trabajan en colaboración, trabajan entre ellas, ¿saben? Y entonces a lo que me refiero con intensa comunicación celular es que pueden, digamos, sintetizar nutrientes que son requeridos para ellas y que los procesos que llevan a cabo dentro de un sitio están acompañados por el metabolismo particular de cada una de estas bacterias y que además precisa o puede dar oportunidad para que otras bacterias se desarrollen. Esto quiere decir que cada quien está haciendo un trabajo dentro del lugar donde ella se encuentra. Voy a hablar un poquito más de eso, pero ahorita me gustaría que imaginaran, perdón, aquí quería que recordaran sobre todo cuántas bacterias están trabajando juntas en colaboración si hablábamos nosotros de que esto era la punta de un alfiler, ¿no? En realidad estamos hablando de que son muchas bacterias trabajando juntas en diferentes sitios. Si yo les decía cuántas bacterias había en aquella punta del alfiler, entonces yo me pregunto cuántas bacterias habrá aquí, ¿no? En la lengua de este amigo.
Y ni quiero hablar porque ahorita tampoco quiero romper sus corazones, pero imagínense la transferencia bacteriana o microbiana que ustedes hacen cada vez que le dan un lindo y tierno besito a su pareja, ¿no? Estamos hablando que estamos rodeados de bacterias. Y ahí sí, mis queridos estudiantes o personas que no oigan, no hay manera de matar al 99.99% de las bacterias. Vivimos con ellas, ¿sí? Y aquí para entender un poquito cómo funcionan estos grupos, puse aquí el botón de imaginar. Imaginemos esto de las bacterias como un ensamble. De hecho, también se llaman ensambles microbianos. Imaginemos estos ensambles como una fábrica donde a lo mejor ni siquiera sé qué se fabrica aquí, parece que son como computadoras, no sé. Pero si se dan cuenta, estas personas no están haciendo el mismo proceso. Cada una de ellas va a ser una parte. Imaginemos que si es una computadora, alguien va a estar poniendo el cautín para soldar, ¿no? Quizás otra persona va a estar poniendo el teclado, otra persona va a estar poniendo la carcasa y ya después alguna de otras personas va a la mejor a hacer el empaquetamiento. Y eso es lo que nos pasa en una fábrica. Eso es lo que pasa en un lugar. Se dan todos estos ensambles. De hecho, en bacterias pasa lo mismo. No es que las bacterias hagan computadoras, pero lo que sí puede pasar es que un elemento, por ejemplo, como el nitrógeno, va a haber bacterias que lo fijen. El nitrógeno que está allá arriba, tenemos que bajarlo y hacerlo biodisponible. Entonces, va a haber grupos bacterianos que lo van a fijar, lo van a tomar y lo van a convertir este nitrógeno o lo van a oxidar o reducir dependiendo la vía del nitrógeno de la que se trate, a otros tipos de elementos que van a ser biodisponibles, o sea, que lo van a poder consumir otras bacterias. A lo mejor lo pasan a nitrato, a lo mejor lo pasan a amonio, a lo mejor lo pasan a nitrito. Y dependiendo del paso en el que lo vayan poniendo, como este ensamble que funcionaba aquí, en esta fábrica, lo van a ir pudiendo tomar otras bacterias. Si pensamos que las bacterias son estos personajes de azul, entonces cada uno va a estar haciendo una parte de este proceso. Y a mí lo que me gusta mucho, y es un poco hacia donde hemos dirigido algunos trabajos y hacia donde queremos movernos, es qué pasa si sabes, es que tengo todo este conjunto de ensamble que me forma esta computadora, pero esta computadora no tiene micrófono o no tiene cámara. Y resulta que ahora con esta situación de pandemia necesitamos o requerimos que tengan este, este elemento. Bueno, pues vamos a traernos una bacteria que sepa poner un micrófono, a otra bacteria que sepa poner la cámara y a otra que sepa soldar todo eso. ¿Saben? Va a llegar a este ensamble microbiano, a este ensamble de trabajo, otro elemento que le va a permitir operar. Así pasa en la naturaleza y así es como queremos también dirigirlo. Si nosotros transformamos, ya nos quitamos el botón de imaginación y lo vemos esto así, lo que podemos ver son diferentes grupos microbianos que están procesando metabólicamente diferentes compuestos, diferentes biomoléculas y que pasan a otras bacterias y todo esto funciona. Y esto da la base de los ecosistemas. Si las bacterias no hicieran todo esto, las plantas pues no tendrían nutrientes biodisponibles para crecer, ¿no? O no se podrían dar todos estos ciclos biogeoquímicos, todo este ciclaje de nutrientes, donde quienes son las encargadas de llevarlo a cabo pues son estos grupos pequeños, ¿no? Ahora, vámonos un poquito con cosas que se han trabajado en lo que es mi grupo de trabajo. Olvidé presentar mi grupo de trabajo al inicio, pero bueno, mi grupo de laboratorio de bioingeniería y ciencias ambientales. Aquí se están colectando materiales. Esto que ven aquí son algas coralinas y las estamos colectando. Vean, son pequeñitas y se colectan porque nosotros estamos investigando el papel de grupos procarióticos en estas algas coralinas. Y lo que van ustedes a ver ahí en ese título es que dice microambientes en algas coralinas. En uno de los, bueno, aquí está André, que es parte de mi grupo de colaboración y está estudiando su doctorado actualmente.
Aquí tiene la colecta, aquí procesamos este material, hacemos trabajos de microscopía electrónica de barrido, de metagenómica, bueno, de muchas cosas que ahorita no tiene sentido explicarlo. Lo que sí es que con los estudios que nosotros hemos hecho, hemos visto que estas algas coralinas, miren, aquí está un acercamiento, tienen estructuras, una microestructura, una bioingeniería, una ingeniería biológica que les permite albergar una gran diversidad de organismos y que estos organismos están realizando diferentes funciones en estos grupos, ¿no? Tan es así que además vemos que hay variaciones entre verano e invierno con respecto a la diversidad microbiana. No se me vayan a confundir con esta gráfica, solo se refiere a los colores indican los diferentes grupos que existen. Aquí, por ejemplo, pues si vemos todo el color parejo igual, pues significa que esos grupos se comparten, y si no lo vemos igual, pues vemos que no se comparten. Por eso podemos ver que en invierno y verano, se ven un poco diferentes los patrones. Eso me está diciendo que hay diferentes grupos bacterianos, ¿sí? Entonces, que esto cambia, que las bacterias además tienen una relación con el ambiente, con el medio, con el organismo que es esta alga en esta temporada, y además también que tienen una correlación con ciertos elementos, ¿no? Este es aquí está mala fecha, este artículo es del 2021, no del 2020. Pero bueno. Y encontramos, además, ya me pasé esta diapositiva para que no entraran en crisis y veíamos la gráfica, pero encontramos además que tienen estos microhábitats, estas algas coralinas, y saben, estos microhábitats albergan bacterias que pueden ser, que se han descrito como halófilas o halotolerantes. ¿Con qué me refiero a esto? Con que solo se han encontrado en ambientes muy, muy salinos, con muchas sales. Sin embargo, nosotros de donde colectamos estas muestras, pues no son ambientes particularmente salinos. Lo que nosotros encontramos es que en estos microhábitats se forman condiciones de desecación que parece ser son los que dan estas condiciones extremas, y que es por eso, que encontramos estos grupos. Eso es un hallazgo que a mí me ha gustado mucho en lo particular, porque pues son grupos muy interesantes para muchas funciones biotecnológicas. Además, las algas coralinas y su microbiota son un modelo importante para entender la resistencia de los biominerales en un panorama de cambios ambientales. ¿Por qué? Porque encontramos que estas algas tienen una cantidad de magnesio mayor, y que eso, frente a problemáticas como acidificación del océano o calentamiento global, pues podría darles grandes ventajas de resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los trabajos que realizamos. Todavía vienen más cosas por venir que no les puedo contar ahora hasta que tengamos las siguientes ediciones de nuestro trabajo. Sin embargo, también en la agricultura hemos visto la pertinencia de estos grupos. Por ejemplo, México, como todo el mundo, tiene sus problemas de suelo, donde los suelos pueden ser suelos degradados, suelos salinos, y que se han buscado alternativas para mejorar estos suelos. Una de esas alternativas es el manejo de compostes. Este trabajo está hecho en la UAM Xochimilco con mi alumna de doctorado, que justo se acaba de graduar y hizo un trabajo muy lindo. Entonces se hicieron aislamientos microbianos de acidobacterias. Ay, perdón, se me fue aquí la cursiva del acidobacilo. Pero bueno, donde se aislaron grupos microbianos, y además también algunos se contaron para ver el efecto en compostas en Xochimilco, las cuales tienen una gran cantidad de celulosa, ya que muchas vienen donde se hace digamos, el depósito de árboles de Navidad, de las ramas que se podan, etcétera, ¿no? Y nosotros con estas bacterias que se aislaron y con una serie de experimentos, encontramos que se podía bajar la salinidad en la composta y potencialmente hacer los estudios para suelos degradados o suelos posiblemente salinos, ¿no? Y en este estudio también encontramos con los diferentes tratamientos que hicimos que cuando se añadían los inóculos en suelo, en composta, estéril, no se veía un efecto tan fuerte como el que se observaba cuando se hacía el añadido del inóculo
en compostas que no fueron esterilizadas. Yo sé que ustedes ya saben cuál es la respuesta a esto y seguramente me contestarán que eso se debe a los consorcios microbianos que ya se forman porque se están imaginando la fábrica y que entonces le estamos añadiendo elementos nuevos que pues les permiten, ¿no? Trabajar y en este sentido lograr un objetivo que nosotros queremos. No es el objetivo que quieren las bacterias. Las bacterias viven felices y contentas básicamente donde las pongan. Nosotros no, nosotros sí requerimos su utilización. Pues bueno, este es un proceso, un proyecto que también ahora que ya se terminó digamos, este punto de investigación, vamos a pasar al que sigue. Además también en agricultura también tenemos problemáticas, por ejemplo, el uso de fertilizantes y plaguicidas. Los plaguicidas son un problema terrible. Esto también está hecho en las chinampas de Xochimilco. Tenemos ahí la utilización de algunos plaguicidas, en particular metilparatión, el cual es un plaguicida bastante agresivo. Y en este artículo lo que se encontró fue que las bacterias, el uso de metilparatión como plaguicida afecta a las comunidades microbianas y en realidad se produce más óxido nitroso a la atmósfera. Ustedes dirán con esta proporción que les pongo aquí, bueno, sí, el óxido nitroso es un gas de calentamiento global, sin embargo, no es tanto como el dióxido de carbono, ¿no? O sea, mira, es menos, sí, pero su poder de calentamiento es 300 veces mayor, ¿sí? Además, también tenemos la salida de óxido nítrico, lo cual es la conversión a óxido nítrico, que también puede ser un catalizador destructivo del ozono y produce lluvia ácida. Entonces, es un problema. ¿Qué podemos hacer? Nosotros en este proyecto empezamos a identificar algunas bacterias que podían dar la degradación a plaguicidas. El problema cuando queremos utilizar bacterias es que a veces el producto intermediario podría ser más peligroso que el inicial, entonces hace falta más investigación para hacer una línea de ensamble microbiano que te permita pasar de un producto que pueda afectar tu entorno a un producto que no lo haga, ¿no? Pero eso, solo les quiero decir, no es fácil. La verdad es que se requiere bastante investigación, bastante trabajo y pues bueno, esperemos lograrlo, ¿no? Otras de las aplicaciones que se han utilizado, aquí no es particularmente con bacterias, vamos a decir que es con microalgas, pero es la utilización de microorganismos en la acuacultura, donde se ha podido hacer sistemas de cultivo intensivo e hiperintensivo y que estos grupos puedan atenuar el efecto, y alimentar a este sistema, ¿no? Y que no se requiera un recambio tan grande de agua como generalmente se hace en la acuacultura. Actualmente se utiliza mucho este sistema de bioflor, es bastante utilizado ya en el mundo y siguen las investigaciones al respecto. Nosotros, con un poco de lo que les platiqué de algunas investigaciones que estamos haciendo, de algunos grupos que resisten las condiciones salinas, estamos empezando a hacer nuestras primeras pruebas también para esta parte apícola. Entonces, pues bueno, vamos en el camino. Y hasta aquí yo ya les platiqué un poco de lo que yo hago con respecto a esta parte de investigación, pero también me gustaría darles otros ejemplos para que conozcan un poco más sobre estos microorganismos. Estos trabajos son de veras, muy poquitos ejemplos, es la punta del iceberg de todo lo que se está haciendo, pero otros casos relacionados con microorganismos es, por ejemplo, la transferencia vaginal o la administración oral vaginal para personas que nacen o niños, infantes que nacieron por cesárea. Cuando hay un efecto de estrés prenatal, yo no soy médica, entonces si no lo digo tan correctamente, disculpen, pero bueno, cuando se tiene este efecto de estrés prenatal, se dejan de producir ciertos grupos microbianos al feto. Y eso parece causar un efecto en los infantes a largo plazo. Ahora, con algunas alternativas que se están viendo de transferencia vaginal, se está viendo que esta situación puede mejorar, ¿no?, a lo largo del tiempo. Además de eso, también se tiene algunas administración vaginal oral
también para restaurar, digamos, para restaurar un poco de la situación que se da con niños que nacen por cesárea, ya que como no traen esta carga bacteriana, esta carga microbiana de sus madres, pues algunos son más susceptibles a enfermedades o con más problemas intestinales. Esto por un lado. Otros ejemplos es también la microbiota, el trasplante de microbiota fecal. Hay gente que tiene muchos problemas intestinales y desde hace algún tiempo para atrás se ha visto como una alternativa emergente para esta transferencia, transferir microbiota fecal de un individuo saludable, sano, a un individuo que no lo está, y parece ser va dando resultados, ¿no? Además, también se ha encontrado que existe una relación interesante con respecto a la microbiota intestinal y el autismo, ¿no? Y este artículo, que al menos es, digamos, uno de los primeros, indicaba, ¿no? Cómo existe toda esta relación. Y si ustedes empiezan a ver o ven artículos más recientes, ya se habla inclusive de una asociación específica con respecto a esto, y algunas, pues creo yo, muy buenas, pues no sé cómo decirlo, pero como opciones futuras para empezar a hacer algunos tratamientos con respecto a diferentes situaciones de, de estos casos, ¿no? Estos son, les digo, solo son otros ejemplos. Y también les quería dar un caso que a mí siempre me sorprende mucho, como es el caso de Clostridium botulinum. ¿Saben? Clostridium botulinum es una bacteria que produce botulismo, y el botulismo pues puede ser mortal, ¿sí? Es una toxina que afecta a nivel de neurotransmisores y se bloquea la parte nerviosa, y pues te puedes morir. Sin embargo, se ha logrado actualmente aislar esa neurotoxina que justo produce Clostridium, y se utiliza ahora, creo que, pues no sé, yo no la utilizo, pero ahora ya de manera normal, ¿no? O sea, mucha gente ya va y dice, bueno, es que me voy a hacer mis 3 puntos de Botox, y bueno, y estamos hablando de un microorganismo que sí causa una enfermedad bastante, bastante terrible, pues porque puede ser mortal, a una aplicación a partir de esta neurotoxina para una aplicación aquí de belleza, ¿no? Pero bueno, en general esto es sí la trascendencia del mundo micro a diferentes niveles. Les quería dejar un poquito de la visión de estos grupos microbianos y de la importancia que pueden llegar a tener. Y en realidad es imposible, pues ahora sí que quitarnos de las bacterias, porque básicamente las bacterias están aquí desde hace más que nosotros y van a quedar aquí para después que nosotros, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Nos explicó pues la historia de los microorganismos y los beneficios, así como las patologías que existen y cómo se han utilizado pues en la ciencia para sacarle más provecho a estos microorganismos. No sé si tenga algo más que quiera contarnos al público en general. No, bueno, o sea, básicamente les quería dar una visión muy, muy general, muy amplia. Es de repente complicado en un tiempo tan pequeñito, ¿no? Explicar todo lo que uno quisiera, pero no, ya si quieren más, ya saben, trabajo en la UAF, pueden hacer sus licenciaturas, maestrías y doctorados en nuestro laboratorio. Su correo electrónico. A ese no lo puse, es ablanco@uabcs.mx. Ablanco. Muchas gracias. Bueno, yo creo que también todo depende de las dosis, ¿no? De la cantidad de microorganismos. ¿O qué piensa usted? ¿De dosis para qué? O sea, Pues para, no sé, distinguir entre una patología o si son benéficas o no. no, bueno, en realidad no, porque una cosa es, o sea, tienes diversidad y tienes abundancias, ¿no? Entonces, tu diversidad de microorganismos es cierto, digamos,
puede ser mucha y tus abundancias en ese sentido no es que sean una dosis, sino que tienes bacterias más o menos abundantes, puede ser a lo mejor en tu intestino, por ejemplo, cuando te enfermas de la panza, o sea, tienes la misma E. coli, solamente que ahora tienes una abundancia mayor de tu Escherichia coli, ¿no? Y eso te causa una afectación, pero digamos, ese es en un problema muy puntual. Ya, por ejemplo, en otras situaciones, en realidad tiene que ver, por ejemplo, que cuando un niño nace por cesárea, por decirlo, pues no pasa por el canal vaginal. Entonces ahí sí, digamos, se salta ese proceso y por eso es que se ha dado esta situación. También hay muchas cosas, yo no soy médico, ¿no? Pero hay muchas cosas que han visto, pues está asociado con la dieta, ¿no? Entonces, pues, si tú tienes una dieta particular, también promueves bacterias de un tipo, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Nos despedimos y muchísimas gracias, doctora, y nos vemos el próximo viernes de vinculación. Gracias.